Buenas noches amigos, bienvenidos a Historia y Fe, que es el espacio que estamos dedicando aquí en el canal diocesano de televisión a ir abundando en algunos asuntos, algunos acontecimientos históricos que han tenido que ver con la Iglesia en Europa, también fuera de Europa, pero especialmente Europa, o cómo la Iglesia en Europa ha ido iluminando algunos asuntos de nuestra historia reciente, de los 3 últimos 4 siglos de nuestra historia reciente. Lo vamos a hacer, como siempre, acompañados de expertos. Ya recuerdan que las 2 primeras entregas tuvimos a un experto en arte. Vamos a abordar el tema de la Reforma de manos de un profesor que también conoce mucho el siglo y conoce mucho el asunto, el acontecimiento histórico, el fenómeno histórico, que es don Juan Triviño Fernández. Don Juan Triviño, buenas noches. Buenas noches, don José María. Doctor en Teología, especialidad en Historia de la Iglesia. Sí, efectivamente. ¿Cuál fue el tema de su doctorado? Fue la historia y teología de un retablo importante, monumental del siglo XVI, que alguna vez ha sido también tratado. Es verdad, que ha sido objeto de algún otro programa. Actualmente se desempeña como archivero del Archivo Diocesano. Sí, efectivamente, estoy de archivero del archivo llamado Histórico Diocesano de Toledo, y luego pues también estoy de profesor en el Instituto Teológico, también he dado clase en ciencias religiosas y en esa actividad docente, y luego las tareas pastorales varias que me tiene encomendada la diócesis. Todos los que conocen otras diócesis se habrán dado cuenta que generalmente la mayoría de las diócesis tienen un archivo y nosotros tenemos hasta 2. ¿Por qué tenemos en Toledo 2 archivos? No, la realidad de los archivos es muy plural, puede haber incluso muchísimos archivos. Tenemos en la diócesis los archivos llamaríamos parroquiales, incluso de congregaciones religiosas que van por otra vía, pero propiamente la diócesis, diríamos como instituciones más grandes, estaría el archivo capitular, el propio de lo que sería la catedral, y el archivo diocesano, que vienen a ser como más postridentinos, como más bien de la institución de la diócesis en sí. Entonces eso es lo que el señor arzobispo tuvo a bien encomendarnos. Muy bien, vamos a presentar de mano de don Juan, a lo largo de dos entregas, el asunto de la Reforma protestante. Antes de entrar en profundidad en Lutero y en otros perfiles biográficos, vamos a ver por qué era necesaria una reforma. Pero para abrir boca les dejo con este vídeo, con este clip de vídeo de Goya Producciones, y enseguida volvemos. Mientras las artes y las ciencias deslumbran por su esplendor, la vida religiosa se deslizaba desde el fin de la Edad Media por la pendiente de la decadencia doctrinal y moral. La autoridad del Papa había quedado debilitada por su traslado de Roma a Aviñón, en el sur de Francia, y por el posterior cisma de Occidente. Las costumbres se relajan en algunos monasterios y entre clérigos y obispos de la curia romana. Esos son algunos de los factores negativos que propiciarán la Reforma protestante. A ellos se añaden los conflictos entre papas y emperadores, el auge de los nacionalismos eclesiásticos y un imperio alemán dividido en pequeños principados que verán en el protestantismo una vía para independizarse del emperador católico Carlos V. Ese ambiente de crisis explica, en parte, el éxito de la rebeldía de Martín Lutero. Este fraile agustino alemán comenzó, como muchos antes que él, tratando de reformar la Iglesia, pero terminó separándose de ella y arrastrando al cisma a gran parte de Europa. El primer acto de este gran drama lo inicia en 1517, cuando cuelga una lista de 95 tesis en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg. El pretexto era protestar contra las indulgencias, es decir, la conmutación de penas del purgatorio a cambio de limosnas. Pero Lutero va más lejos y niega otras verdades como la misma existencia del purgatorio y el poder concedido por Jesucristo a la Iglesia de perdonar los pecados. El Papa pide a Lutero que vaya a Roma a explicarse, pero él se niega. El Santo Padre y los agustinos tratan en vano de persuadirle. 3 años después de las 95 tesis, se le abre proceso en Roma. Examinadas sus doctrinas, en 1520, el Papa le invita a retractarse de 41 de sus proposiciones.
En lugar de ceder, Lutero incita a la nobleza alemana a asumir su reforma política y religiosa y convoca un concilio alemán al que invita a los laicos. Por fin el Papa condena formalmente la tesis del fraile Agustino, que le desafía quemando en público el decreto papal y redactando un panfleto agresivo en el que llama anticristo al Papa. En 1521 el sumo pontífice promulga la excomunión de Lutero, pena máxima consistente en su exclusión de la comunión eclesial y la privación de los sacramentos. Así concluye el segundo acto del drama, que tendrá más tarde episodios sangrientos. En el fondo de la arrogante actitud de Lutero subyace su angustia frente a la muerte y la salvación de su alma. Sus tentaciones contra la castidad y la obediencia le hacen sentirse en pecado habitual. Esto le lleva a negar la libertad en el hombre para obrar el bien, pues imagina que el pecado original ha corrompido totalmente la naturaleza humana. De ahí concluye que la salvación viene solo por la fe en Jesucristo, con independencia de que las obras sean buenas o malas. Una gran pérdida para los que seguirán la vía protestante es su negación del culto a la Virgen y de los santos. Alega Lutero que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero ignora que María es la Madre de Dios y que Él ha querido asociarla a su redención y por tanto a su mediación. Otro de sus errores es reducir la revelación divina a la Sagrada Escritura. Niega el valor de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Además, la Biblia debe interpretarse, según Lutero, como le parezca bien a cada uno. Es la doctrina del libre examen, que será el germen de la posterior división de los protestantes en un sinnúmero de iglesias y sectas. Martín Lutero priva a sus seguidores de la gracia, es decir, la ayuda divina que producen los sacramentos. De los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, Lutero solo reconoce 2: el bautismo, que según él solo disimula el pecado original, y la Eucaristía, que él reduce a un simple memorial de la Cena del Señor. No entiende que la misa es la renovación incruenta del sacrificio de Jesús en la cruz. La herejía luterana se difunde rápidamente con el apoyo de muchos de los príncipes alemanes que se enriquecen incautando los bienes de la Iglesia católica y refuerzan su independencia frente a su legítimo emperador Carlos V. La reforma deja de ser una cuestión solo religiosa para convertirse también en un enfrentamiento político y militar. Carlos V convoca a Lutero a una entrevista y fracasa. No ve pues más solución que someter con las armas la herejía luterana y, a la vez, la desobediencia de los príncipes. Comienza así una larga serie de guerras. El emperador vence a los protestantes en Mühlberg, pero más tarde es derrotado en Innsbruck. Finalmente llega a un inestable acuerdo de paz en la Segunda Dieta de Augsburgo, en 1555, por el cual cada región seguirá la religión de su príncipe. Poco después, agotado por tantas luchas, el emperador Carlos V se retira al monasterio de Yuste, donde muere en 1558. Las guerras de religión seguirían asolando Europa hasta la paz de Westfalia en 1648. Como ven, este clip de vídeo de Goya Producciones habla de un periodo muy extenso de tiempo, de todo lo que tuvo que ver con las llamadas guerras de religión en Europa y de un amplio fenómeno, pero nosotros nos vamos a ceñir para estos 2 programas, en concreto para esta entrega, sobre la Reforma, sobre los deseos de perfeccionamiento de distintas experiencias eclesiales o determinadas experiencias eclesiales en un momento muy convulso, como ya nos anticiparon en los 2 programas anteriores. Y don Juan Triviño nos va a echar una mano. Don Juan,
¿Es efectivamente el momento histórico en el que más ansias de reforma ha habido en la historia de la Iglesia? Siempre en la historia de la Iglesia ha habido un deseo de reforma. Primero, etimológicamente, esta palabra, pues también hay que saberla ubicar muy bien en el espacio y en el tiempo, porque reforma desde el protestantismo vendría a acuñarse como algo que estaba corrompido y hay que rehacer. Sin embargo, no ese es el sentido, podríamos decir, que con el que acercarnos a esta realidad. Más bien, recuerdo un documento en el cual se habla, en época de los Reyes Católicos, de reformación de costumbres, sí. ¿no? Podríamos identificarlo en católico con conversión, es decir, la Iglesia siempre necesita conversión en su miembro, incluso en sus estructuras, y por eso lo que históricamente se llamaría reforma viene más bien desde un ámbito protestante que luego cuajó, es verdad, con el tiempo, a lo mejor lo explicaríamos más adelante, pero lo que se llamaría propiamente reformación es como un cambio de costumbres o de una realidad que no es que tenga que darse la vuelta como un calcetín, sino que en el cauce histórico del desarrollo eclesial se necesita unos cambios continuos, alentados por el Espíritu Santo también, y la respuesta libre de los hombres a lo largo de la historia. Iría más bien en esa línea. Sí. Nosotros que somos deudores, un poco inmediatamente, usted ha profundizado más, qué duda cabe, pero de la historia de la Iglesia, de Llorca Villoslada, dedican un amplio capítulo a la explicación terminológica, reforma, contrarreforma, reformación, e incluso los autores nos hablan del origen protestante de toda esta terminología. Es cierto que aunque la damos por asumida, tiene una connotación un poco protestante. Sí, porque también además es que el lenguaje es muy importante, porque la manera que uno tiene de expresarse o de transmitir conceptos es por el lenguaje, ideas. Por lo tanto, con un esquema como muy de propaganda, de difusión, no olvidemos que la imprenta va a ocupar un lugar importantísimo en esta época, las palabras, las expresiones son muy importantes para transmitir algo. Por lo tanto, yo me quedaría en simplemente definir que no es tanto como una contrarreforma católica frente al protestantismo que ha nacido, o no es tanto una restauración católica que se tendía también a expresar, o no es tanto como un cambiar estructuras, sino que más bien iría en la línea de una reforma católica interna de la misma Iglesia, ofrecida también pues al mundo o a la sociedad. Iría más bien en esa línea sin entretenernos mucho, pero esa imagen como que ha sido algo sucio, corrompido y que la reforma ahora lo ha cambiado para bien, yo creo que en cierto modo sigue haciendo daño, porque según los hechos históricos no va tanto en esa línea, ¿no? El viejo manual también abundaba un poco en esto, que es un viejo prejuicio también. La Iglesia se hallaba en un momento especialmente convulso y, sin embargo, tienen que llegar desde fuera el deseo de reforma cuando parecía que no había habido ninguna especie de inquietud interna por mejorarlo todo. El viejo prejuicio de que tiene que llegar Lutero desde lejos para reformar la Iglesia de Roma. Es un viejo prejuicio, efectivamente. Sí, ahora yo creo que en el desarrollo, en nuestro hablar, pues yo creo que iremos viendo hechos históricos simplemente de ver cómo antes de Lutero ya la misma Iglesia intraeclesialmente sufrió pues muchas convulsiones en esta época histórica, que la dataríamos más o menos en la Edad Moderna sobre el 1303. Sí. Hay una división un tanto distinto con la historia, diríamos, universal, porque a un nivel de civilizaciones, 1453, la caída de Constantinopla, es el hecho histórico que marcaría lo que llamaríamos la Edad Moderna. Sin embargo, eclesialmente, desde la gregoriana, creo que con buen criterio, se pone el 1303 con el acontecimiento de esa afrenta en Anagni al Papa Bonifacio VIII. Es decir, es como una decadencia de la autoridad papal y un tiempo nuevo que aflora con estas circunstancias históricas. Ahí la Iglesia se desenvuelve en el espacio y en el tiempo y sufre también unas convulsiones internas en un cambio que viene ocurriendo, que se viene a denominar como el otoño de la Edad Media. Hay unas circunstancias nuevas que van surgiendo y otras que en el cauce histórico también van desarrollándose. Coincide, don Juan, usted con los autores clásicos en que dentro del amplio abanico de asuntos en los que podíamos más o menos englobar todos los intentos de reforma que hubo, usted apunta por lo menos 4, las costumbres del pueblo cristiano, el clero, el papado y la curia y la vida religiosa que había entrado en un momento de decadencia. Vamos a irlos desglosando poco a poco. En primer lugar, ¿hasta qué punto había que reformar las costumbres del pueblo cristiano?
Siempre el pueblo cristiano está formado de santos y pecadores. Es verdad que en esta época, por los acontecimientos que ahora describiré, un inicio de la Guerra de los 100 años, entre Francia e Inglaterra, que dejó devastadas grandes regiones de Europa. También tenemos, por ejemplo, la peste, en 1348, que es un ejemplo. A mí me gusta siempre dar saltos históricos, que llamo, no por comparar, sino por aplicar. Es como si hoy en día nos viniese la expresión de una infección, por ejemplo el ébola, no tuviésemos medios de combatirlo, y cómo nos encontraría la sociedad de Europa. Sí. Algo parecido vino a ocurrir. Vino esa peste con los grandes viajes hacia el oriente, no se sabía casi dónde venía, había una interpretación todavía medieval de castigo divino y de ese tipo, pero lo cierto es que diezmó y dejó la población europea convulsionada, ¿no? Es decir, una serie de realidades históricas, también pues de hambres, de luchas, los mercenarios que pululaban en las guerras, contratados de un sitio o de otro. Es decir, que hoy el prejuicio que tendemos a pensar de la época es como si fuese una sociedad en libertad de pensamiento o opciones religiosas, y es que era una sociedad cristiana en su matriz, con las grandes, podemos decir, empresas cristianas de la cristiandad medieval, pero en un cambio hacia la modernidad. Entonces, esa es la convulsión que ocurre. ¿Qué acontecimientos, según me preguntabas, pueden ocurrir en el pueblo cristiano? Una serie llamaríamos como de pecados, que siempre los ha habido, pero que parece como que afloran con mayor fuerza, ¿no? Sí. Por ejemplo, las blasfemias, que no solo era un pecado, sino un cierto delito, porque era una ofensa a Dios. Pero la gente blasfemando por los pueblos, o también supersticiones, con muchos recursos mágicos. También, por ejemplo, los vicios muy comunes de odios, de envidias, de injusticia, de rencillas. También las crueldades de la época, es decir, es una sociedad tremendamente cruel. Esto también es una herencia medieval, pues en los que el ajusticiamiento era muy normal, y por medio de ahorcamiento o de degollación o de también hoguera, ¿no? Es decir, como es el contexto todavía que nos cuesta entender. Todos estos llamaríamos como pecados habituales de la sociedad, en este caso del pueblo que se considera cristiano, ¿no? Unido pues a grandes carencias, la falta siempre de instrucción religiosa, también pues en definitiva unas costumbres que están en cierto modo muy limitadas, y eso ha dejado pues una secuela grandísima en cuanto al pueblo cristiano en sí, ¿no? Por otra parte, además de este panorama muy interesante, además, porque pone en contexto muchas cosas que sabemos que es de ese periodo tardomedieval, pero que no acabamos de enlazar para ver hasta qué punto eso influye en la vida creyente. Por otra parte, el clero, la conducta pública y privada del clero, a menudo cuando hay que retratar la época y cuando uno se acerca a novelas de carácter histórico, se pinta siempre un clero decadente con pecados públicos y privados. ¿Hasta qué punto estaba así? Lo primero que hay que distinguir, José María, es también la figura del clero. Cuidado, en la época todavía el clérigo es aquel que accede al estado clerical. No identifiquemos, también incluso para los oyentes, el clero de la época con el sacerdote. Cuidado, es una cosa ya a tener muy en cuenta. El clero es entrar en un estado clerical, con la tonsura, y había clérigos, clerizones desde niños pequeñitos, 12 años o en adelante, y también pues como muy vinculados a un beneficio, que es otra de las cosas que en el sistema de la época en lo que la Iglesia se sostiene. El llamado sistema beneficial, ¿qué es esto para los oyentes? Que la Iglesia, a la hora de mantenerse, como elemento humano también, necesita unos ingresos, unos gastos, ¿no? En la época, hasta bien época reciente, el sistema era el llamado beneficial. A una concesión del cuidado de una parroquia o de unos terrenos, iba asociado en la cura de almas un oficio, un beneficio. Ese beneficio podría ser por diezmos, por limosnas, por capellanías que se van fundando. Era llamaríamos una congrua sustentación también del clero, con términos actuales. Claro, ni había seguridad social, ni había tampoco otras maneras de mantener. Ese esquema llamaríamos también incluso medieval, de las primeras comunidades hasta el día de hoy. La Iglesia ha vivido gran parte ese sistema beneficial, con sus ciertas ventajas, si se vive en justicia, en equidad, etcétera, y con los peligros que ahora ilustraremos también. Es decir, que como vendría a decir San Juan de Ávila, el gran peligro de esta época y tan lastimosa es que entra en estado clerical gente sin vocación. Y entonces se daba los clérigos atentos, volvemos a repetir, no solo los sacerdotes, sino unas carencias muy claras, que yo resumiría
pues es verdad, unos ciertos pecados un poco más aparentes, sobre todo de concubinato, o también pecados, llamaríamos, de gente sin vocación. Los sínodos de la época hablan pues del gusto un poco a veces por los juegos, en este caso de dados, o claro, es que también si en el clero se vive como modus vivendi y no tanto como una vocación, con deberes también, pues entonces nos encontramos unos ciertos lastres. Yo haría una salvedad también, que es que en la historia hay que tener un cierto prisma de leer muy bien lo que nos ha ido llegando. Sí. Porque si un avión se cae es noticia, pero si están todos volando, no. Sí. Algo parecido en la historia. Uno puede hacer una verdadera historia de la Iglesia con cosas horribles y son reales. Claro. Pero eso, el prisma hay que ponerlo. Y Sí. yo calculo, hablando con un gran historiador, que deserciones, pecados gravísimos así, causas civiles, criminales, de clérigos y demás, calculo, según yo me fío mucho de sus estudios, un 10% pudiera darse, ¿no? Pero lo demás, que no ha pasado mayor, sin pena ni gloria a veces en la historia, salvo los santos, hablan de una vida, pues bueno, con sus carencias, pero no dijéramos un panorama tan desolador en general, ¿no? Pero es verdad que el clero necesitaría también una reforma en su manera de, como ahora diremos, instrucción. No era tanto formado, habla los sínodos de que supiese latín, no por ser muy listo, sino para acceder a fuentes históricas. Habla también, pues en definitiva, del cuidado pastoral, que el asentismo y la acumulación de beneficios era una carencia también en la época. Luego, además, está a menudo el sempiterno tema del papado. Ya en la entrega anterior, don Pablo del Cló nos habló del regreso del Papa Roma, de Aviñón, todo el escándalo europeo que había tenido con lugar de los 3 papas simultáneos, pero el papado siempre estuvo en el ojo de mira de necesidad de purificar algo, ¿no? de vivirlo con más... Sí, efectivamente, en la época se valoraba la autoridad papal como carisma, servicio, y entendámoslo, se valoraba tanto que era como casi más escandaloso lo que serían las deficiencias del papado en la época. No olvidemos el contexto histórico de que al papado se le unía un señorío temporal. Entonces, en plenas luchas del nacimiento de principados, de los estados llamaríamos modernos, es verdad que el papado se dirimía entre esta vertiente temporal y su vertiente de autoridad espiritual. En la época, curiosamente, pudiera haber grandes dramas en cuanto a lo civil, su manera de gestionar, sus acercamientos a Francia o Alemania, etcétera, y sin embargo, en su connotación, diríamos, de respeto al papado, pues la doctrina permanecían relativamente fieles y luego también eran personas, digámoslo, como de confesión y de reforma. Sí. Pero yo apuntaría simplemente 2 o 3 claves. Una de ellas que has mencionado es el cisma llamado destierro de Aviñón. Sí. ¿Por qué? Porque el destierro de Aviñón es como el culmen de esa dimensión señorial del papado. Es decir, el papado se vincula a una sede distinta a Roma desde más o menos el 1308-9 hasta 1377-78. Y ahí, curiosamente, esto que propicia como una dimensión en la que el Papa se convierte como en un cortesano, un príncipe temporal, ¿no? Sin perder su autoridad. Entonces, el pueblo cristiano y los santos, Santa Catalina, Santa Brígida, demandan del Papa que cumpla su misión espiritual. Y es cierto pues que dentro del sistema, llamaríamos de burocratización de la Iglesia, se provoca una cierta fiscalización. Se convierte Aviñón, es verdad, como en una centralidad de expender ciertas bulas, indulgencias, documentos, etcétera, ¿no? Y eso tiende a veces a ahogar a los reinos cristianos, ¿no? Y produce un cierto escándalo. Y por último, también es verdad que ese cierto abuso de penas espirituales, el entredicho, el poner alguna población en esa pena, o también las excomuniones, van a veces entrelazadas con esto. Entonces eso provocó pues un cierto, diríamos, desafección hacia la autoridad papal, ¿no? Y terminaría también apuntando que esto viene a ser el caldo de cultivo de los cismas. En este caso del cisma intraeclesial, o sea que en la época, por una bandería, llamaríamos la expresión francesa, romana, y luego entra otro de Pisa, llegó a haber hasta 3 papas en un arco de unos 40 años. Y lo curioso es que varios santos intentaban deber obediencia discerniendo a cuál. Con lo cual, en la historia de la Iglesia es verdad que ha habido dificultades en cuanto a la cabeza. El siglo IX fue horrible, no podemos entretenernos en ello, que eso fue bastante más. Pero es verdad que provocó en el pueblo cristiano un deseo de reforma también de la institución, podríamos decir, del papado y del episcopado unido a ello.
y además del pueblo de Dios, por repasar todo lo que es, además del pueblo de Dios, además del clero, además del episcopado y el papado en particular, las órdenes religiosas, después de tener un momento especialmente floreciente, tienen un momento de decadencia que también requiere de cierta reforma, ¿verdad? Sí, es decir, ¿a qué se debiera también esa decadencia de la vida religiosa, monástica, órdenes que en la época se iban desarrollando? Recordemos también las órdenes nuevas, nacidas siglo XII-XIII, en plena expansión, el franciscanismo y los dominicos sobre todo, ¿no? Pero yo indicaría 2 o 3 claves. Uno de ellos sería la feudalización de estas órdenes. Es decir, siguen un esquema, pudiéramos decir, como son tan antiguos, claro, de mantenerse vitalmente, que se convierten como en grandes haciendas, grandes, podemos decir, lugares de desarrollo económico. Con lo cual, el tema de las investiduras laicales, quien nombra a los abades o los dirigentes de esas comunidades, es muy parecido a lo del clero. Se pierde la perspectiva religiosa específica. Con lo cual, se incluye en esta época, que además está en pleno laicado, llamaríamos humanista, en plena expansión, se pierde esa dimensión. Por lo que los abades, por ejemplo, dependen del rey o del príncipe, se desvincula de la vida espiritual, se pierde la disciplina, se pierde también el control interno del oficio religioso, de la propia vocación, se introducen elementos extraños en la vida interna. Por ejemplo, en Francia era lugar común que los inválidos de las guerras acabasen en los monasterios, o también los hijos ilegítimos, o también los bastardos. En Alemania era muy común que las noblezas enviaban ahí a los monasterios a dirigirlos, podemos decir. Entonces, entre que la disciplina no estaba muy reglada, el monje o el fraile no vive su vida interior con esta vocación, llamaríamos el bucle de mundanización, que también propicia una decadencia espiritual, que es lo que estamos remarcando sobre qué reformar. Y entonces, evidentemente, ciertos escándalos y pecados que van a más se da de ese tipo. Recuerdo algún caso curioso, pues como directamente los monjes, pues al no estar en la disciplina de clausura, pues ¿dónde desembocan? En las tabernas. Y de ahí, pues en adelante, claro. Es decir, de la taberna al juego, del juego a la bebida, y de ahí, pues, ¿por qué? Pues porque se ha perdido el sensus, ese sentido religioso de su vida, ¿no? Porque en definitiva la reforma debiera darse esos cambios, conversión de la cabeza a los miembros en todos los niveles, ¿no? Pues hemos agotado esta primera sesión. En la sesión siguiente vamos a hablar de iniciativas reformistas y nos va a ofrecer un ligero panorama en Europa, un somero panorama de cómo fue toda esta época, antes de la aparición de figuras que dejaremos para otro experto. A todos ustedes les emplazamos a una nueva entrega aquí en el canal diocesano de Iglesia y Fe para seguir hablando de reforma y para seguir con el experto, con don Juan. Hasta la semana que viene, que sean felices.